la misma película que es El espejo tiene dos caras. Ahora vamos a responder lo que son las interrogantes que nos pedía de último, la cual la primera decía, rol de los profesores protagonistas. Bien, en este caso, el rol de la docente, o sea, de la mujer, podemos ver lo que es un rol muy activo, un rol bastante a seguir, podríamos decir, o ejemplar, en el cual ella se pone como en la situación, como en los zapatos de los estudiantes. ¿Por qué así? Debido a que ella siente que su clase puede tender a ser aburrida, pero entonces ella busca la manera o la estrategia para poder dar esta clase de una manera diferente. Ahora bien, el rol del otro protagonista, que es el docente de matemáticas, un rol bastante pasivo en el cual él lo único que le interesa es ir a dar la clase, pero también siento yo que se lo da, o es más bien porque quizás a él le falta tal vez no dominar el tema, pero sí dominar o tener algunas estrategias para poder hacerlo. El rol de él le hace falta un poco más aún, porque aún si él solo maneja su teoría, que ese es su rol, el que más tiene, manejar su teoría, pero no puede relacionarla con el contexto o con el medio. Luego, la siguiente pregunta, ¿qué prácticas de enseñanza los definen? Vale, en el caso de la muchacha, la práctica docente que ella la define es aquella práctica bastante activa, bastante dinámica, participativa, colaborativa. No así en el de matemáticas, ya que tiende a ser como un tanto individualista y bastante pasivo, en la cual su clase o su enseñanza es bastante tradicional. Luego, ¿qué cambios observan en el desarrollo de la clase? Bien, observamos esa parte en la que la docente le da algunos tipos, algunas tácticas o estrategias para desarrollar mejor su clase. Y vemos cómo tiene resultados, ya que él compara, como en estadística, podríamos decirlo así, el partido de béisbol, en la que ella dice cuánto corre tal persona, en los porcentajes que va a tener, cuántos saques ha tenido y toda la situación. Recordemos que en matemáticas, en la área de matemáticas, lo podemos relacionar con nuestro entorno, con nuestra realidad, con nuestro contexto. De esa manera lo podemos ver, ya que se nos hace más fácil. Sabemos de que la matemática está prácticamente en todo. Por lo tanto, ahí sí se pudo ver lo que es un cambio en la clase, en el que ya le participaron, ya no estuvieron durmiéndose, estuvieron más activos sus estudiantes, y él hasta se sintió mejor, se sintió, por decirlo así, liberado de aquella presión de solo estar dando una clase. Luego, ¿cuáles son las estrategias de enseñanza-aprendizaje? Las estrategias serían las siguientes, en saber dominar el tema, pero también aplicarlo con la realidad. Otra estrategia es aquella en la que tocamos o se lleva directamente el tema o el contenido a llevarlo como a la práctica, a llevarlo al momento. Luego, ¿qué recursos se utilizaron para el desarrollo de la clase? Bien, en el caso del docente, del varón, podíamos ver eso, que él únicamente lo que usaba era yeso. Es más, vino la docente cuando le dio la estrategia o la táctica o el tip para dar mejor su clase, él, si recordamos, se puso como a estar escribiendo cada cosa y le dijo a ella que por qué escribía si no era un examen que le iba a hacer. Y es correcto, muchas veces, esa fuera de la pregunta, quiero solo agregarla como un comentario. Muchas veces vemos las clases o pensamos de que la clase solo va a ser como una evaluación y es ahí donde el estudiante tiende como a sentir un poco así aburrida la clase o bastante así muy como que un tanto apretada la clase, a
saber de que debemos de prestar siempre la atención, no, sino que debemos de tener aquella fluidez al platicar y saber opinar, tener eso, pues. Pero bueno, con respecto a lo que dice, ¿qué recursos? Bueno, en el caso de él lo que utilizaba era la pizarra y el yeso. La otra muchacha, la docente, no, ella solo hablaba y hablaba y hablaba. Tenía su parte así como pizarra, pero no la utilizaba, más todo lo hacía de una manera verbal, o sea, platicando, como que si estuviera así en familia, no en una fiesta, sino en algo como divertido o juego, pero a la vez educativo. Luego, los obstáculos en el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje. Probablemente el obstáculo, en el caso de que tenían, pudiese la cantidad de estudiantes, pero vemos que para los docentes no fue así, porque a pesar de su gran cantidad, de alrededor de unos 70 o más personas aún, lo sabía dominar. Entonces pensaría de que no fuera un obstáculo. Tal vez el obstáculo fuera en que no sabía cómo relacionar ese tema con el contexto o con la realidad en que se estaba viviendo. Para esto es en el caso del docente. Luego, la última, que tomando en cuenta estos obstáculos de ver de que no manejaba la realidad, o el contenido, perdón, con la realidad, dice, ¿qué haría en su lugar para revertir la situación? Pues bien, prácticamente, primero pediría ayuda a alguien que yo sé muy bien que aplica la didáctica muy bien. Segundo, podría buscar información por mi misma cuenta y ver de qué manera soluciono esto. O haría todo lo posible por cambiar mi manera de ser y ser un poco más accesible en la clase. Claro, como bien lo dijo ella, y lo vuelvo a repetir, no volver una fiesta en la clase, sino volver una clase dinámica, obteniendo, o más bien dicho, desarrollando un aprendizaje significativo en mis estudiantes.